y también al doctor Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Y por supuesto tendremos vía Skype a Mario Calvo, director del área rectora de salud de Liberia. Y para ahondar un poco más justamente sobre el tema del agua, les contamos que, como decíamos anteriormente, 350,000 personas en todo el país están sin agua. Solo en Acosta son 15,000 personas. El abastecimiento de agua potable es uno de los principales problemas en el país por la tormenta Ney. Al menos 350,000 personas están sin el suministro desde el miércoles. En efecto, tenemos en este momento 350,000 personas sin agua, comunidades que son abastecidas por AIA o abastecidas por Asadas. Ahorita nos encontramos aquí en Vuelta de Jorco, que es donde tenemos la toma de agua para Acosta. Y también aguas abajo está la Asada de San Luis, que es de aquí de Vuelta de Jorco, que también abastece una buena cantidad de población. Así quedó el acueducto de la toma del río Jorco en Acosta. La fuerza del río arrasó con la tubería del AIA y de la Asada San Luis, dejando a 15,000 personas afectadas. En estas imágenes se logra observar el caudal que tuvo el río que ocasionó la destrucción de la tubería. Este martes, los administradores de la Asada San Luis trataban de restablecer parte de esa tubería. Esta asada abastece a 5,000 personas en San Luis, Barrio María Auxiliadora, Potrerillos, Esperanza, Minilla y parte de Turrujal. Nosotros teníamos 13 nacientes, de las 13 nacientes solamente están quedando 2 funcionando. Hay una tercera que se puede rescatar, que tenemos que, una vez que bajen las aguas del río, hay que cauzarlo para poder rescatarla. Llevamos alrededor de un 60% de reconstruido, ya tenemos agua hasta el tanque de almacenamiento. En Acosta la municipalidad está tratando de suministrar agua con cisternas y tanques. Bueno, los cisternas están en el distrito de San Ignacio, después hay uno que estamos compartiendo entre San Luis y Palmichal. Entonces, si San Luis logra conectar el agua, ya podemos dedicar uno exclusivamente a Palmichal y eso nos va a resolver más el asunto. Aparte los tanques que están ubicados, ¿verdad?, estratégicamente, unos de AIA, otros que hemos logrado conseguir a través de la MUNI y el Comité Local de Emergencias. Hoy entran 2 tanques más, uno para la comunidad de Agua Blanca y otro para la comunidad de La Fila de Palmichal. En eso es lo que estamos tratando de resolver poco a poco. Los problemas de los acueductos en Acosta son bastante complejos, según los encargados. Bien, y como les decíamos antes de la nota, ya nos acompañan Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, y el doctor Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Pero vamos a ir paso por paso, 2 temas íntimamente relacionados, que es agua potable y salud, por supuesto. Pero vamos a empezar con un diagnóstico para justamente saber cómo se encuentran los acueductos de nuestro país, una gran afectación, y para eso tenemos aquí a Yamilet Astorga. Buenos días, gracias por acompañarnos, doña Buenos Yamilet. días y más bien gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, como le decíamos, y pues cuéntenos cómo está en este momento el estado de la situación de los acueductos en nuestro país, una gran afectación, ¿verdad? Sí, bueno, yo quiero decir que el viernes en la tarde nosotros llegamos a tener a 571,000 personas sin abastecimiento de agua. Y hoy día, bueno, ayer hablábamos de 350, hoy los últimos números son de 219,314 personas. O sea, hemos venido recuperando de forma muy rápida. Cuando digo hemos venido, no es solamente los sistemas AIA, sino también de los sistemas de asadas. Como veíamos ahí ahora en el reportaje, las asadas, con todo el apoyo de las comunidades, igual nosotros, las comunidades nos han ayudado muchísimo, desde limpieza, los desarenadores, desde lo que es la conexión de la tubería, pero por supuesto nuestras cuadrillas, nosotros tenemos las cuadrillas sin parar, porque así ha sido desde el viernes en la tarde, trabajando día y noche para restablecer los servicios. Nuestra prioridad es nadie sin agua. O sea, todos tenemos que tener el agua y bueno, cuando no podemos restablecer los servicios de forma muy rápida, pues nuestro sistema es llevar agua en camiones cisternas, colocar tanques, que como bien lo decía el alcalde de Acosta, hemos colocado tanques en lugares estratégicos tratando de cubrir un radio de 500 metros como para que las personas no les quede muy lejano ir a recoger agua potable. Hemos promovido el agua de lluvia, la cosecha de agua de lluvia. Cuando hablamos de cosecha, agua de lluvia es el agua antes de caer, ¿verdad?, a ninguna superficie, de tal manera que con esta agua de lluvia pueden hacer limpieza de sus casas, la ducha. ¿No es para consumo? No,
bueno, sí lo hemos dicho también, incluso con el Ministerio de Salud hemos hablado, si se hierve esta agua pueden consumirla. En Puriscal, antier que andábamos allá, nos lo decían nosotros, decía un señor, nosotros no la hemos jugado con agua y lluvia. Y ha sido lindísimo esto, porque en efecto el agua de lluvia, yo no recomendaría nunca el agua de lluvia aquí en una ciudad con una alta población y con alto tránsito vehicular, pero sí en zonas rurales el agua de lluvia normalmente es muy limpia, menos que sea agua de lluvia ácida, ¿verdad? Que estamos hablando de otra cosa. Pero por ejemplo en Puriscal la gente está aprovechando el agua de lluvia, así que hemos sacado un comunicado para promover esto. El agua, por lo tanto, potable, que aseguramos que es agua segura, es la que colocamos en los tanques que, como digo, hemos ubicado en todas las ciudades principales y si no con el camión cisterna, ¿verdad? El camión cisterna al mismo tiempo es el que abastece a estos tanques. En Acosta igual, cuando no hay posibilidad de que el camión cisterna ingrese, estamos mandando el agua en pichingas. Así que, bueno, hemos bajado, por supuesto, el número de población sin agua. Cuando hablo de 219,000 es personas sin el servicio de abastecimiento. Eso no significa que les esté llegando el agua potable. Ahora, esta cantidad de personas que ha disminuido, ¿en qué zonas? Es que usted habla de 350,000, ahora son 219. Sí, hablo de la Cruz de Guanacaste, donde los pozos de agua y todo nuestro centro de control del servicio de abastecimiento totalmente quedó anegado. Pudimos restablecer los pozos, no así todo lo que es la parte electromecánica, pero sí ya con los pozos pudimos conectar. El día de ayer en la tarde todavía llegaba muy poca presión, por ejemplo, al Jobo, Guajiniquil, pero les está llegando unas horas al día. Poco a poco se tiene que ir restableciendo, porque cuando un sistema, una tubería queda sin agua, al volver a echarle el agua, lógicamente genera mucha fuga. Entonces hay que ir ubicando las fugas e irlas pues reparando, ¿verdad? Como dicen, irlas corrigiendo. Está La Cruz, está Punta Arenas. Punta Arenas, la toma de agua que es en el río Barranca, la perdimos en su totalidad. Teníamos una pequeña presa que también la perdimos. Antier, con apoyo de la empresa privada, logramos hacer una presa de piedras porque necesitamos levantar el nivel de agua y por supuesto habrá que volver a hacer la toma, pero levantando el nivel logramos llevar el agua hacia nuestro sistema de depuración de aguas. Teníamos La Cruz, teníamos Cotobruz también tuvimos un problema muy serio que hasta antenoche logramos hacer la corrección, igual digo en la noche porque así fue, logramos hacer la corrección. El hospital ayer de Cotobruz estaba todavía sin suficiente agua, pero lógicamente es que cuando se restablece un servicio, lógicamente dura su tiempo para volver a llenar, no solamente a tener un nivel, los tanques de almacenamiento, sino poder llegarle el agua al servicio de las casas o de los establecimientos de salud o todo tipo de comercio y industria, ¿verdad? Usted decía, Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos Alcantarillados, que en algunas zonas las reparaciones son complicadas debido a los cambios hidrográficos, geográficos, ha complicado un poco la reparación. Creo que decía el caso de Acosta también. ¿O? Acosta, por ejemplo, bueno, ahí pudimos ver algunas imágenes. Puriscal, totalmente el río cambió su curso. Posteriormente se llevaron las rutas, ¿verdad? Las vías de acceso. Para poder nosotros restablecer estos servicios requerimos primero que haya un restablecimiento de las vías de acceso. Es mucho el deslizamiento que hubo. Desde ahí tenemos que empezar, tenemos que volver a llevar el curso del agua, no por donde está hoy, sino volverlo a tratar de cruzar por el medio del río. O sea, el trabajo es muy grande. Requerimos de maquinaria pesada para poder hacer estas correcciones en nuestros sistemas y esto va a llevar su tiempo. Decíamos, si contamos con la maquinaria, que todavía el día de ayer no contábamos con ella, tenemos maquinaria, pero la nuestra no es maquinaria tan grande, requerimos de 1 a 2 semanas, por lo menos para asegurar el agua por medio del acueducto. Posteriormente tendremos que hacer todas las inversiones, habrá que hacer nuevos diseños, porque en muchos casos perdimos todo. Por ejemplo, en Acosta, la tubería, toda la tubería, desde la toma no la vimos tan dañada ayer, pero sí hay un gran peligro
por ejemplo, para el desarenador y la planta potabilizadora. Quedó casi que en una isla muy angosta, con mucha vulnerabilidad en los bordes, que habrá que meter gaviones, y vemos que definitivamente habrá que llevar esta infraestructura a otro sitio porque ahí no es seguro. Así que estas inversiones van a ser muy grandes y no va a ser a corto tiempo. Bien, ya vamos a retomar este tema de los acueductos y el suministro de agua potable en las diferentes comunidades afectadas por la tormenta tropical Nate, pero vamos con más información sobre este tema también, esta vez del área de salud, porque a pesar de las limitaciones alimenticias, higiénicas y de agua en la región Chorotega, las autoridades guanacastecas descartan brotes de diarrea o conjuntivitis. Hacinamiento, calor e insectos, esto es lo que viven algunos habitantes de Guanacaste que aún hoy se encuentran en albergues. Según el último dato de las autoridades de la región Chorotega, hay habilitados 41 albergues. No obstante, a pesar de estas condiciones, el área rectora del Ministerio de Salud descarta brotes de diarrea o conjuntivitis. Como le digo, son casos muy aislados que son atendidos y tratados en forma inmediata, y no se han presentado brotes de ninguna forma, de ninguna enfermedad de estas, ¿no? Otra preocupación es la proliferación del dengue, zika o chikungunya, debido al agua estancada que produjo la tormenta Nate. No obstante, informan que son constantes las fumigaciones. Parte del Ministerio de Salud hemos hecho fumigaciones. Acordémonos de que Guanacaste es una provincia con endemia en lo que es dengue, chikungunya y zika. Hemos hecho fumigaciones en todos los albergues, cada 5 días se hacen fumigaciones, se detectan cualquier tipo de casos de enfermedades en los albergues, se ven las condiciones físico-sanitarias, las condiciones en que están siendo alimentados las personas, y cualquier indicio de enfermedad se coordina con la caja para su atención. Una necesidad esencial para evitar brotes es la habilitación pronta del agua potable, razón por la cual se ha venido trabajando en acueductos afectados. Bueno, principalmente lo que se hace es evaluar los daños, se manda a los ingenieros, una vez que se evalúa y se determina los daños, se les da la prioridad del caso. Ahorita actualmente ya se tienen identificados los principales daños, los tenemos en La Cruz, en Tilarán, Líbano, y en Filadelfia. Esos son los 3 principales puntos. Los demás son ya daños menores. Y don Jenner, precisamente, ¿cuánto hay costos? ¿De cuánto podría salir esto? Costos todavía no los tenemos evaluados ya en forma determinada, pero sí podría rondar alrededor de 50, 100 millones de colones, arriba de eso. Datos de Casa Presidencial confirman el daño de 69 sistemas acuíferos, tanto de AIA como de Asadas en Guanacaste. Bien, como decíamos, ya tenemos aquí en la mesa de RTN Revista al director del área de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud, Daniel Salas, pero también tenemos vía Skype, y vamos a empezar con él, con Mario Calvo, director del área rectora de la salud de Liberia. Muy buenos días, don Mario, para que nos cuente, nos ponga al día, nos actualice cómo está el estado de la situación en Liberia y en Guanacaste en general. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Lo escuchamos muy bien. Adelante, don Mario. Le decíamos que nos actualice cómo está la situación en este momento en Liberia y en Guanacaste. Veíamos que se descartan brotes de diarrea y conjuntivitis, pero bueno, actualícenos sobre esta situación. Sí, correcto. El último corte que tuvimos fue de ayer. Tenemos 41 albergues todavía habilitados y con personas. En este día, el día de hoy, se está valorando ya el desalojar algunos albergues, siempre y cuando las condiciones de las viviendas donde ellos vayan lo permitan. El número de personas se mantiene por encima de 4.000 personas que están albergadas. No se han reportado, como le indiqué ayer, todavía no se han reportado casos de enfermedades, de brotes de enfermedades importantes. Lo normal, siguen siendo atendidos casos aislados de algunas enfermedades, diarrea, enfermedades respiratorias en los albergues por parte de la caja. Bien, Mario Calvo, director del área rectora de salud de Liberia.
quédese con nosotros también para seguir conversando, pero tenemos aquí a Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud. Buenos días, don Daniel, y para ver un panorama general de cómo está el tema del monitoreo de la población posterior a esta tormenta tropical. Por el momento no hay señales de que se vaya a dar un brote de alguna enfermedad como dengue, otras enfermedades, y pues tal vez para que nos haga un recuento de cómo está en este momento el monitoreo a nivel nacional. Buenos días. Buenos días, muy amable. En realidad, pues el monitoreo se hace a través de las visitas, inspecciones y reportes que podamos tener, principalmente en los 131 albergues que tenemos en todo el país. Hasta el momento no hemos tenido brotes importantes, se han reportado casos más como aislados, o tal vez en conglomerados muy localizados y fuera de los albergues prácticamente, de diarreas y de conjuntivitis. Pero pues obviamente no podemos decir que no va a cambiar la situación. O sea, nosotros tratamos de dar la educación a la población, tratamos de darle las indicaciones, de vigilar que las condiciones físico-sanitarias en los albergues, tanto también de higiene, de aplicación de medidas de higiene, de manejo discretas del agua, lo que hablábamos ahora anteriormente, se cumplan en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero bueno, también sabemos que son situaciones críticas de mucho estrés agudo, que el mismo hacinamiento, las provisiones para todas las personas, es difícil mantenerlas siempre al mismo nivel. Y pues la idea es que obviamente no se presenten brotes, pero siempre pues en situaciones como estas y sobre todo con la gran cantidad de albergados que tenemos, que ya supera los 7,000, ¿verdad? La idea es que se vaya disminuyendo, pero sí es factible que hayan justamente brotes en un futuro. Recordemos que uno puede dividir, después de un evento como estos, 3 fases principales que uno tiene que tratar de vigilar lo que se está presentando. La fase 1, que es la fase de impacto, que se da en los primeros 4 días, ahí sobre todo lo que vamos a ver son lesiones directas a las personas y trastornos mentales agudos. Luego de esos 4 días, que esas heridas que pueden también provocarse, pueden infectarse, también hay que vigilar eso, ¿verdad? Después de los 4 días a las 4 semanas, sigue la fase 2, que es la fase de post-impacto. Y ahí se van a ver mucho en las primeras semanas lo que son las enfermedades con periodos de incubación cortos, como las diarreas, como las infecciones respiratorias agudas, y ya posteriormente, en las siguientes semanas, se pueden ver justamente las enfermedades que son más endémicas, como decía el doctor Calvo, que son el dengue, chikungunya, zika, podría aparecer eventualmente malaria, que esperemos que no, ¿verdad? Estamos también ante una alerta sanitaria por malaria, podrían aparecer otro tipo de enfermedades parasitarias o por diarrea también. La diarrea siempre va a estar ahí digamos, el riesgo, ¿verdad? Porque justamente recordemos que pueden haber 2 tipos de diarreas, unas por las toxinas que ya están preformadas, ¿verdad? Que son generalmente instantáneas, ¿verdad? Cuando la persona pues ingiere la toxina en el agua o en el alimento mal preparado o mal manejado, la manifestación de la diarrea y de los vómitos es muy aguda, pero también pueden haber justamente por ejemplo, Shigella, Salmonella o Campylobacter, que son bacterias que invaden la mucosa intestinal y en cuestión de 24 a 48 horas tiran las toxinas dentro del intestino y justamente es donde se producen los cuadros diarreicos. Y ya está la fase post-impacto, que es después de recuperación, perdón, que es después de la fase 3, después de las 4 semanas, que es donde podemos ver sobre todo enfermedades con periodos de incubación más grandes, ¿verdad? Recordar también que es importante la descompensación de los cuadros crónicos de diabéticos, de cardiópatas, que de repente les faltan los medicamentos, no se los toman como tiene que ser, ¿verdad? Por todo ese asunto, y que también estamos tratando de vigilar eso. Muy importante también las mujeres embarazadas, las que acaban de dar a luz, que los bebés tengan lactancia, para justamente que no vayan a tener asuntos de deshidratación aguda o de nutriciones, ¿verdad? Que pueden llevar a cuadros mayores. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, hay que saber cuáles son de alto riesgo, cuáles están en un riesgo mediano, para estar muy atentos, ojalá trasladarlas a albergues cerca de los hospitales para la atención inmediata en caso de alguna complicación, ¿verdad? Pero la vigilancia se hace todos los días, rigurosamente, y pues también recordemos que no solamente dentro de los albergues, sino también en los hogares que ya están siendo habilitados pueden presentarse también estos cuadros, ¿verdad? Ahí es donde es muy importante, como le digo, que la gente aplique medidas de higiene, el manejo discretas, preparación de alimentos, o sea, que se laven bien las manos. Yo sé que en este momento hay problemas de agua, pero no consumir alimentos, especialmente también alimentos que han estado expuestos a las inundaciones, que justamente esa agua pues ya viene posiblemente contaminada y están exponiéndose a infecciones inmediatamente, ¿verdad? Importante tal vez, doctor Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, eso que usted decía, reiterarle a la población de que este asunto no se acaba unos días después de la tormenta, son muchas semanas, incluso meses, y que la gente no puede descuidarse y que muy buena parte de que no se den estos brotes es la responsabilidad de la gente, ¿cierto? Sí, es mucho también obviamente el manejo, la administración de los albergues, ¿verdad? También que estén
pendientes de que las condiciones, como decimos, físico-sanitarias se cumplan, que el hacinamiento en la medida de lo posible se vaya disminuyendo, ¿verdad? Porque sabemos que en los primeros días es difícil, pero después se puede ir reclasificando y disminuir ese hacinamiento. Recordemos que hacinamiento es ese acercamiento de las personas, ¿verdad? En una convivencia muy íntima, en más de lo que uno justamente desearía, ¿verdad? Entonces eso expone a que si hay un virus respiratorio, el asunto se hace explosivo, la transmisión, ¿verdad? O si hay una diarrea que es transmitida justamente por ese tipo de bacterias, también se transmite, o de virus, se puede transmitir muy rápidamente, ¿verdad? Entonces es muy importante la medida de higiene, que la gente se lave las manos, que cuando va al baño, ¿verdad? Sobre todo después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, antes de darle comida al bebé, si tienen que manejar los animales también, ¿verdad? Después de manejar los animales, que no consuman alimentos de dudoso estado y también de dudosa procedencia, que es también la parte de la ropa, del alimento, ¿verdad? También de las mascotas, la ropa de ellos, que también tienen que resguardar que no estén pasando fríos, porque todo eso disminuye el sistema inmunológico, además de que ya estamos en una situación de estrés agudo, que eso disminuye las defensas. El hecho también de los fríos, de la ropa, todo eso son cosas que a veces parecieran como que no, pero todo eso juega justamente para que se dé o no se dé una infección o incluso una descompensación de una enfermedad crónica. El asunto de la salud mental, que se pueden dar trastornos de pánico agudo, de depresión aguda, problemas, digamos, en personas ya que tienen obviamente también un trasfondo, si no toman medicamentos se pueden agravar, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que estarse vigilando, porque a veces solamente pensamos en los brotes agudos de la diarrea, de las infecciones respiratorias, de la conjuntivitis, del dengue, chikungunya, pero en realidad la vigilancia trasciende esto y tratamos de captar todas las posibles eventos agudos o subcrónicos o subagudos más bien que se estén dando en todos los albergues de las personas, ¿verdad? Mario Calvo, director de área rectora de salud de Liberia. Don Mario, como decía don Daniel, y retomando lo que decía Daniel Salas, muchísimos detalles, no solamente la atención de brotes, como él bien lo decía, muchísimos detalles. ¿Cómo están ustedes manejando esa situación en los albergues? Nos imaginamos que hay gente pues en situación muy vulnerable ya antes incluso de la tormenta tropical, y bueno, cuéntenos cómo ha sido el día a día con las personas para evitar justamente que se expongan a situaciones de riesgo a su salud, como lo mencionaba usted anteriormente y el doctor Salas posteriormente. Don Mario. Sí, correcto. Tenemos algunos albergues donde ya se ha, digamos, valorado la situación de devolverlos a sus viviendas. Sí es preocupante porque muchas de estas personas, sobre todo en las áreas más afectadas, estamos hablando de Guajiniquil, de Bebedero, prácticamente las viviendas han sido anegadas, no reúnen las condiciones mínimas para vivir, no tienen los servicios básicos, no tienen agua. Estas personas deben ser valoradas muy minuciosamente antes de ser devueltas a sus viviendas. Igualmente tenemos muchas personas, muchas familias que viven, su fuente de agua es un pozo artesanal que ha quedado completamente contaminado por la inundación. Esto nos corresponde también, coordinando con instituciones, la limpieza de estos pozos, el achique, como llamamos nosotros, con bombas. Todo esto se va a hacer en los próximos días. Igualmente la valoración conjunta de las asadas, de los acueductos rurales, conjuntamente con acueductos alcantarillados, para garantizar que el agua que se está produciendo en estos lugares sea de calidad y no tenga ningún tipo de contaminación. Igualmente tenemos Sensinay afectados, me han reportado 4 en la región Chorotega, en estos lugares de Guajiniquil, El Coco, también en Bebedero, en Líbano de Tilarán, hay Sensinay afectados. Ahí ya la correspondiente, los funcionarios de Sensinay ya están actuando en este sentido. Como le digo, estamos coordinando con la Caja, ellos nos están dando información constante sobre aparición de brotes, que por dicha no ha habido, y estamos pendientes del informe de hoy, que es lo que estamos esperando ahora aproximadamente a las 9 o 10 de la mañana. Gracias, don Mario, quédese ahí con nosotros. Vamos con doña Yamila Astorga, presidenta ejecutiva de la IA. ¿Podríamos retomar específicamente el caso de Guanacaste? ¿Cómo se está trabajando específicamente en Guanacaste? Y en todo esto que hacía observación don Mario Calvo. Sí, don Mario mencionaba también la zona ya de Cañas en Bebedero, específicamente. Hay una inundación
del mismo río, bastante considerable, donde por muchos días no hubo acceso. Por suerte, conforme fue bajando las aguas, ya pudimos también nosotros restablecer. Nosotros ahí tenemos doble problema. El problema de, bueno, primero era el acceso del agua potable, a pesar de que se sacó una buena cantidad de población, sobre todo mujeres y niños, siempre quedaron algunos jóvenes y hombres ya adultos, se les llevó el agua, pero posteriormente ya habiendo restablecido, decía doble problema porque ahí tenemos arsénico, entonces en nuestras fuentes de agua. Teníamos una gran preocupación de que nuestra planta removedora de arsénico hubiera sido dañada, por suerte no, esta está en altura, por lo tanto o sea, se logró restablecer muy rápidamente, era un tema de pozos, así que el servicio de abastecimiento en Bebedero, teníamos como 13 familias que rápidamente también, que eran las que no le estaban llegando, pongámosle el día domingo en la tarde, pero pronto se les hizo llegar el agua. Santa Cruz es una de las zonas que fue muy afectada, las inundaciones ahí fueron bastante considerables, el mismo tema en Sardinal, el Coco, en Sardinal el Coco no había acceso, logramos también restablecer el servicio el domingo, con algunas fugas, incluso el día de ayer volvió a aparecer otra fuga, pero son fugas que permanecerán algunas horas la población sin agua, pero prontamente les llevamos, o sea, ya por reparar la fuga ya las familias tienen el servicio. Santa Cruz son principalmente acueductos comunales, esas son asadas y, o sea, yo siempre reconozco y admiro la capacidad también que tienen las asadas en recuperar rápidamente sus servicios. Por supuesto, es el caso de Guanacaste. Es el caso de Guanacaste, exactamente. Así fue el caso también cuando tuvimos el huracán Otto. A pesar de que eran como cerca de 25 acueductos y todos acueductos comunales, bueno, nosotros mandamos 2 cuadrillas aquí del área metropolitana a apoyar allá las asadas, pero había muchas que entre ellas mismas se colaboran y lograron restablecer. Este fin de semana, sábado y domingo, perdón que me pase acá, pero es importante contar esto, hay una unión de acueductos comunales aquí en Grecia, UNAGUAS, y se vinieron ingenieros y fontaneras y fueron con gente nuestra, ingenieros nuestros, a hacer valoración aquí en Acerrí, que fue muy afectado también, Desamparados, algunas asadas aquí en Desamparados, como también en Acosta. Así que nos apoyamos, o sea, realmente las asadas y nosotros trabajamos sumamente, ¿verdad?, muy cercano, con mucha colaboración y nos han ofrecido muchísimo apoyo, sobre todo aquellas asadas que no han tenido afectación alguna. No obstante, como decía, las cuadrillas nuestras han estado muy de lleno, hemos traído también personal nuestro del Caribe para ir a trabajar a Guanacaste. La Cruz decía que hasta el día de ayer estábamos mandando agua al Jobo, Guajiniquil, que tuvieron mucha afectación. Ahí hemos tenido días sin el servicio, pero por supuesto mandando agua con camiones cisterna. Peñas Blancas, de igual manera, ahí perdimos la tubería por el paso del río. Ayer estaban todavía concluyendo con esta obra del paso, pero de igual manera mandamos agua en camiones cisterna. Los camiones cisternas de este país todos los hemos tenido trabajando y de igual manera contaba ahorita que ayer estábamos buscando pichingas en el mercado, no hay, dice que la ya compró todo, entonces he estado pidiendo colaboración pues a las empresas, diferentes empresas, a ver si cuentan con esto para que nos lo suministren, sobre todo empresas que venden bebidas o venden agua, de tal forma que nosotros podamos llevarle, y hago el llamado y aprovecho este medio para que de verdad, si hay empresas que cuentan con pichingas o cuentan con garrafones de agua, que nos lo suministren para poder llevarlo a comunidades que en estos momentos el camión cisterna no puede ingresar, y la única forma es mandar pichingas. Incluso hemos estado llenando bolsas de 1 litro de agua y hemos estado mandando bolsas de agua, si es el caso, por medio de caballos o burros, pero así lo hemos estado haciendo. En este momento, doña Yamilet, ¿cuáles son las zonas, no solamente de Guanacaste, de todo el país, más vulnerables en este momento en el tema del acceso al agua? Porque usted dice que se mandan pichingas y demás. Es Acosta,
y comunidades de Acosta, que incluso algunas de ellas todavía siguen sin acceso, por lo menos sin acceso con vía, ¿verdad?, por medio de vehículos, sí caminando o con bestias, y algunas otras en la región Brunca. Esas son las dos áreas que tenemos con mayor afectación en estos momentos. Daniel Salas, director del área de vigilancia del Ministerio de Salud. Ante la situación de algunos sabáis que han quedado afectados por la tormenta, ¿cuál es la respuesta que se da en estos casos para solventar la situación de algunos sabáis que han sido afectados por el fenómeno? Bueno, justamente ayer tuvimos una reunión con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estábamos analizando esta situación, que muchos incluso de los sabáis han quedado sin funcionamiento por falta de agua. Entonces se hablaba incluso de cómo llevarles justamente en camiones, ¿verdad?, en la medida de lo posible, donde hay acceso, para poder rehabilitarlos, y si no, pues también o sea, hay que tratar de rehabilitar el servicio lo más pronto posible. Obviamente uno no va a habilitar un servicio que ponga en riesgo a la población, pero sí se trata de hacerlo lo más rápido, ¿verdad? Obviamente también hay un asunto aquí del mismo cansancio del personal, ¿verdad?, que ha estado al hilo tanto tiempo, y que entonces tenemos que buscar cómo reemplazarlo, que también es un asunto que se toma en cuenta. Sí. Obviamente el acceso a los medicamentos, ¿verdad?, que también hay equipo dañado que tiene que ser reemplazado también durante todo eso. Entonces todo se ha ido analizando y se ha ido tratando de restablecer los servicios lo más pronto posible, pero obviamente pues uno quisiera que fuera al 100% en cuestión de 4 o 5 días, pero esto no es así, tiene que ser paulatinamente conforme se vaya pudiendo restablecer todo ese tipo de servicios, ¿verdad?, servicios básicos o los mismos caminos para acceso, porque en este momento hay países que están completamente incomunicados, ¿verdad? Entonces, pues pensar que la gente va a llegar es imposible en este momento, ¿verdad? Pero se está haciendo todo ese análisis por parte de la Caja, obviamente con acompañamiento del Ministerio de Salud, y esperamos que en cuestión de una semana máximo más se restablezca más del 95% de los servicios, pero eso es difícil, como le digo, va a tomar tiempo, estamos tratando de que sea lo más pronto. ¿Cuántos sabáis en este momento están afectados? No tengo el dato exacto acá, pero sí son varios, es decir, no es un dato que tenga de vigilancia, digamos, de la salud. Eso es un dato más de servicios de salud propiamente. Perfecto. Don Mario Calvo, ¿cómo está la situación de los sabáis justamente allá en Liberia y zonas aledañas? Bueno, no tenemos, como dice el doctor Salas, todavía el dato de la Caja. Aparentemente han habido algunos que están afectados, pero no tenemos los detalles de la afectación. Sí le puedo decir que los equipos de la Caja, conformados por un médico, con un asistente técnico de atención primaria y un farmacéutico, sí están visitando las comunidades afectadas. O sea, no se ha dejado de dar la atención, principalmente en los casos en donde se han reportado algunos enfermos crónicos descompensados, que es lo normal en estos casos. Bien, muchísimas gracias, Mario Calvo, director del área de salud de Liberia. A modo de conclusión muy rápido, tal vez doña Yamilet primero y don Daniel Salas, muy rápidamente. Solamente quiero agregar, nosotros estamos dando algunos kits que también con el Ministerio de Salud hemos venido coordinando muy bien, kits de potabilización del agua. Hemos tenido, por ejemplo, la ONG Cadena, que es, ellos nos han ofrecido 200 filtros, y estos 200 filtros se llevaron algunos aquí en la zona de Acerrí, y el día de ayer estaban llevando a la región Brunca, y sobre todo los estamos llevando en aquellas comunidades donde no hay acceso para poder llevarles el agua, pero que ellos tienen alguna fuente, y con el fin de asegurarles la salud a la población, a través de estos filtros o los kits pueden tener agua potable. Así que esos son otros esfuerzos que estamos haciendo. Daniel Salas. Sí, lo que se oyó ayer también era que en este momento no hay ningún hospital que no esté funcionando. O sea, en un principio sí habían quedado algunos deshabilitados, pero también es importante indicar a la población que en este momento ya tenemos el 100% de los hospitales funcionando. Los que tienen afectación en este momento son justamente algunos CEBAIS, que como le digo, esperamos que se restablezcan lo más pronto posible. Siempre recordar a la población que, bueno, lo que hablamos ahora, es básico las medidas de higiene, no solamente en este momento, siempre, porque ¿verdad? Pues justamente muchos de los brotes de las epidemias se originan por falta de medidas de higiene. Entonces el lavado de manos riguroso con agua bueno, en estado adecuado, ¿verdad? Pues digamos en este momento, si no se puede hervir, entonces por lo menos clorarla, recordar que se puede poner 4 gotas en 1 litro de agua y dejarla reposar por 20 minutos. Hervirla siempre va a ser la opción número 1, ¿verdad? Porque eso, pues la temperatura de hervir el agua elimina todos los virus y bacterias, ¿verdad? Y justamente la hace consumible. Y muy importante el manejo de las excretas en los albergues, que si no hay los servicios sanitarios que no hagan las necesidades digamos fuera, porque eso puede originar focos de infección también, de moscas, de otro tipo de artrópodos o que puedan transmitir otras infecciones, ¿verdad? También.
Y como hablábamos, que los alimentos que se consuman, que estén seguros, que no tienen contaminación con agua justamente dudosa, ¿verdad? Entonces hay que prepararlos con agua adecuada también, los alimentos. Si hay alimentos que requieren de la preparación con agua y el agua no está apta para consumo humano, es mejor no tratar de preferir alimentos que no requieran de esa agua para prepararlos, ¿verdad? Yo sé que la IA, y en eso yo veo la mística del país, ¿verdad? De cómo todo el país se une en esas situaciones y de verdad que tratamos de sacar lo más pronto posible a la población afectada, ¿verdad? Eso sí es encomiable en Costa Rica ver esta reacción de solidaridad, pero también a mí me preocupa algo y es que, bueno, la inestabilidad climática va a seguir, ¿verdad? Y esto no sabemos qué frecuencia se puede repetir de ahora en adelante, porque ya ha venido cada vez más, pero entonces tenemos que ir preparándonos casi que mentalmente y también nuestro personal, nuestros insumos, nuestros recursos para afrontar posibles situaciones similares más pronto. Y eso es algo más preocupante porque justamente, como le digo, ya cambió la situación climática en el mundo. Veamos cada vez huracanes más frecuentes, ondas tropicales, ya estamos entrando el viernes en otra onda tropical, casi que tenemos una por semana, ¿verdad? Entonces, de verdad que, como les digo, no es por desanimar, pero sí podemos entrar en una dinámica diferente que tenemos que estar preparados mentalmente y planificar, porque yo sé que siempre vamos a estar todas las instituciones y las ONGs y cuanta gente, el sector privado tratando de apoyar, pero podemos entrar en una dinámica que se va a prolongar por más tiempo en ese sentido, ¿verdad? Sí. Hay que adaptarse. Yo sí quisiera agregar algo y me salgo un poquito de lo que es el servicio que brindamos en la institución, pero que no obstante tenemos que ver también en el país en función de lo que es la planificación del territorio. Una de las cosas que hemos identificado y que esto lo hemos visto siempre, en la falta de planificación del territorio, es ver cuántas familias viven al lado de los ríos, cuántas familias penosamente, a veces uno dice, bueno, es muy penoso porque la familia tiene un pedacito de tierra y construye del pedacito de tierra que tienen, pero cuántas familias, yo digo, aquí estamos a veces incluso en lucha contra las fuerzas mismas de la gravedad, ¿verdad?, construyendo exactamente, y ayer lo veíamos camino a costa y lo podemos ver en muchas partes, exactamente en zonas muy vulnerables, o sea, en guindos o fracturando una montaña, ¿verdad?, quebrando una montaña para construir la casa ahí. Entonces, lógicamente, la vulnerabilidad aumenta, ¿verdad?, el riesgo es muy alto, o sea, el riesgo de un deslizamiento de la montaña, riesgo de que el río se lleve la casa. Ayer vimos 3 casas que se las llevó el río y es exactamente porque estaban al lado del río. Entonces, en estos momentos del cambio de clima, porque sí hay cambio de clima, donde tenemos una sequía extrema y tenemos lógicamente una época lluviosa también extrema, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta esto. Como digo, es muy difícil, pero aquí hay una fuerte responsabilidad de los municipios. Es una tarea difícil también, porque decirle a alguien, usted no puede construir ahí, o usted no puede hacer un desarrollo urbanístico ahí y limitar los espacios en función incluso de la vulnerabilidad. Costa Rica, siendo un país con tanta pendiente, si nos vamos a una zona de llanura posiblemente se nos inunde, si nos vamos a la zona de montaña posiblemente tenemos un deslizamiento. Por lo tanto, las zonas donde podemos realmente construir, sí debemos promover ahí la construcción y limitar las zonas de alta vulnerabilidad. Esto hace muchos años se viene hablando y no se actúa. Aquí sí tenemos que contar con el apoyo de los gobiernos locales para restringirlo. Tendrá gente a favor y mucha gente posiblemente en contra, sobre todo cuando hay intereses particulares, pero hay que hacerlo. Y las tomas de decisiones son fundamentales y por supuesto que nosotros estaremos acompañando a los gobiernos locales que quieran hacerlo. Contamos con gente especialista en manejo de cuencas y esto hay que hacerlo. En gestión de cuencas tenemos ya que introducirlo en Costa Rica. Una puñita ahí, ante el cambio climático ya no se vale el argumento de me la voy a jugar. Y me la voy a jugar tanto los que dan el permiso como los que están ahí construyendo, ¿verdad? O sea, ahora ya tenemos que asumir esto con mucha responsabilidad. Yo creo que ya la gente sabe y está viendo lo que está pasando y va a ser mucho más consciente de esto. Esperemos que así sea, porque de verdad que ahora jugársela ya no vale, ¿verdad? No vale. Bueno, es un tema que ha sido muy recurrente estos días con diferentes expertos que hablan del tema de la falta de planificación territorial que tiene el país. Bueno, seguiremos con este tema. Muchísimas gracias, Daniel Salas, director de Vigilancia de la Salud, Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos Alcantarillados, y vía Skype, Mario Calvo, director del área rectora de salud de Liberia. Vamos a un corte y ya volvemos.